Primero que todo, bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí el día de hoy, que podamos nuevamente estar estudiando la palabra del Señor para nuestro provecho. Y vamos a comenzar orando. Recuerden, ¿por qué partimos orando? Partimos tomando un momento para orar porque este es un tema difícil. Es un tema difícil para que nuestro corazón lo procese. Por lo tanto, tenemos que orar que sea Dios quien obre en nosotros para ser sumisos a lo que Dios ha revelado en su palabra. No es fácil porque ataca en esencia nuestro orgullo. Eso es lo que hace la doctrina de la predestinación y la elección. Es decirle al ser humano, tú no eres el centro del universo, Dios es el centro del universo. Y nos humilla y coloca a Dios en el lugar que siempre ha pertenecido y a nosotros en el lugar que debemos estar, que es bajo la soberanía y la autoridad divina. Entonces vamos a orar para que Dios ablande nuestros corazones para ser sumisos a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que con eso en mente, queridos hermanos, vamos a orar para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Señor, gracias por este día. Gracias por revelar esta doctrina en tu palabra, porque sabemos que es para nuestro provecho, sabemos que es para nuestro bien, sabemos que es para nuestra santificación, Padre. Te rogamos que en tu gracia, que en tu amor, que en tu misericordia, podamos aprender y someternos a lo que tú has revelado. Ayúdanos a entender que tú eres el dueño y el soberano de todo, y todo lo que tenemos pertenece a ti, y es a causa de ti solamente, Señor. Gracias y ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Voy a tener esta pizarra. Quizás si la pudieran colocar a este lado, ¿sí? Para... Tranquilo, después yo los corto en el video. Como una pausa comercial, ¿ven? Ahí está excelente. Si quieres, córremela hacia aquí nomás para que pueda, así pueda salir a sacar. Excelente. Gracias. Ok, vamos entonces a comenzar. Yo ponía ahí en sus hojas. La semana pasada estuvimos estudiando qué significaba predestinar. Eso fue básicamente lo que estuvimos viendo la mayoría de la sesión. Vimos que la palabra predestinar estaba compuesta de dos vocablos, ¿se acuerdan? En el original. Uno era pro, que significaba de antemano o antes, y el otro es orizo, que significaba, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Determinar, excelente. Entonces, cuando decimos que Dios predeterminó o predestinó, lo que estamos diciendo es que Dios, en su soberanía, en su sabiduría y en su gobierno del mundo, predeterminó, predecidió o predestinó el estado eterno de sus criaturas racionales. ¿Recuerdan? Y eso involucraba dos cosas. Dijimos, por una parte, predeterminar el estado eterno de sus criaturas racionales. Y recuerdan por qué digo criaturas racionales y no solo seres humanos, ¿cierto? ¿Por qué? Por los ángeles, correcto. Dios determinó el estado eterno también de los ángeles, que son criaturas racionales. Ahora, decíamos que la predestinación incluye dos partes, ¿se acuerdan? Dos partes que incluye la predestinación. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera parte de la predestinación? Elección, excelente. Dios escogió un grupo de seres humanos para ser los recipientes de su misericordia. ¿Correcto? Eso era lo que veíamos específicamente en Efesios, lo que veíamos específicamente en Romanos capítulo 9, ¿cierto? Pero la predestinación también incluye una segunda parte, que era la doctrina de la reprobación. Y eso significa que Dios en su soberanía, sabiduría y soberana decisión decidió pasar por alto a algunas personas para ser los recipientes de su justicia. Entonces, ¿es Dios injusto?
¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque decíamos que hay un grupo que recibe misericordia, que serían los escogidos, y el otro grupo que recibe justicia. Y Dios nunca, y esto es algo que tienen que tener grabadísimo en sus mentes, Dios nunca le da injusticia a nadie. Nunca. Dios le da a sus criaturas lo que merecen, no injusticia. Eso era lo que merecen. Y veíamos, y esto es importante, y quiero partir aquí, y espero el tiempo me dé para cubrir todo lo que tengo preparado para hoy, pero decíamos que a través de la doctrina de la predestinación, aprendíamos que Dios es soberano sobre todo, pero eso no significa que las criaturas no sean responsables delante de Dios. Las criaturas siguen siendo responsables delante de Dios. Siguen teniendo tienen que seguir dando cuenta delante de Dios por lo que deciden y por lo que hacen. Y me encanta cómo lo expresa, está aquí en sus hojas. J. Packer, quizás uno de los teólogos más importantes de los últimos 100 años, y él dice así, un libro excelente si quieres leer, se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios. Dice, la Biblia enseña que el hombre es responsable por sus acciones, pero el hombre no ve ni puede ver cómo esto puede compaginar o alinearse con el señorío soberano de Dios. Y fíjense, porque aquí está el error de la gente que malinterpreta esta doctrina. Dice, creen que las dos ideas no pueden coexistir. Aunque, y esto es lo interesante, coexisten en la Biblia. Y por tanto rechazan la idea bíblica de la soberanía para preservar la idea de la responsabilidad humana. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Dice J. Packer. Hay evidencia clara y convincente que apoya cada una de las ideas, pero reconciliarlas, dice J. Packer, es un misterio. Las dos verdades existen en la Escritura. Dios determina el estado eterno de sus criaturas antes de que el mundo fuera creado, pero el ser humano sigue siendo responsable. Ambas verdades están en la Biblia y no es mi deber sancionar y decidir si voy a creer una o la otra, porque ambas están en la Biblia. Es mi deber someterme a la autoridad de la Escritura y creer ambas, aunque en mi mente limitada no puedan coexistir. Es un misterio. Y J. Packer ocupa un término. Él dice que es una antinomia. No es una contradicción, ojo, es una antinomia. Y dice, ¿qué haremos con una antinomia? Algo que parece contradictorio, pero no lo es. ¿Qué hacemos con una antinomia? Dice, aceptarla y vivir con ella. Ignorar la apariencia convincente de contradicción y admitir que la misma, esa apariencia de contradicción, es producto de nuestra ceguera. Pensar que los dos principios inconsistentes se reconcilian y se complementan de una manera misteriosa que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender. Entonces, ¿por qué estamos afirmando esta doctrina? ¿Por qué estamos mirándola al nivel bíblico? Porque queremos que cuando terminen estas clases ustedes puedan sostener ambas verdades. Dios es soberano sobre la salvación, pero el ser humano es responsable. Ambas verdades están en la Escritura y es nuestro deber confesar ambas. ¿Me siguen? Ahora, hay muchos casos en la Escritura donde eso es cierto, donde Dios es soberano y el ser humano es responsable. Y podemos ver algunos textos en la Escritura donde las dos verdades se presentan de manera simultánea. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 45, y este versículo es memorable. Y Génesis capítulo 45 está narrando la historia de José. ¿Se acuerdan la historia de José, no? Sus hermanos lo vendieron como un esclavo. José
finalmente va a dar una cárcel. José finalmente es sacado de la cárcel luego de que interpreta el sueño de Faraón. Y José es puesto en autoridad con el fin de preservar a la nación de Israel. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y fíjense qué memorable, 45 capítulo 4. Dice, José se dirige a sus hermanos. Están en preciso momento donde se van a reconciliar. Dice, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Primera parte, ¿quién fue responsable de vender a José como esclavo hacia Egipto? Los hermanos, correcto, está ahí, ¿no? Lo ven ahí en el texto, está ahí, versículo 4. Fíjense el versículo 5. Ahora pues, no se entristezca ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió, ¿quién? Dios delante de ustedes. Se fijan que están las dos verdades ahí en el texto. Los hermanos son responsables, ellos lo vendieron, pero el texto, ¿quién dice que lo envió a Egipto? Dios. O sea, el ser humano es responsable y Dios es soberano. Está ahí, precisamente, ambas verdades enseñadas una junto a la otra. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Otro ejemplo más. Hay más de esto, pero seleccioné los dos que me parecen más memorables. Hechos capítulo 2, versículo 22. Primer discurso de Pedro a los judíos. Fíjense, Hechos 2, 22. Primer discurso de Pedro a los judíos. Y dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes saben, fíjense, este fue entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Primera pregunta, ¿quién mandó a Jesús a la cruz, según el texto? ¿Quién fue? Fíjense, por Dios, dice, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. ¿Quién fue quien planificó y determinó que Cristo fuera a la cruz, según esa primera parte del versículo? Dios, que en su predeterminación, misma palabra que predestinar y preconocimiento que vamos a ver el día de hoy, o presciencia, decidió que él fuera a la cruz. Y fíjense lo que viene después. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos, los romanos, toda la gente que decidió crucificarlo. ¿Quién determinó que eso sucediera? Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Se dan cuenta? Ambas verdades coexisten en la Biblia. Dios determina el estado eterno de sus criaturas, si van a ir al cielo o al infierno, pero el ser humano sigue siendo responsable por la elección que toma. Ambas verdades están en la Biblia y no es nuestro deber negar una de las dos para acomodar en nuestro razonamiento finito y caído lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, eso es lo primero. Hoy día tenía una presentación muy linda, pero se la van a imaginar, ¿ok? Van a ocupar su creatividad. Y ahora iban a venir las preguntas que íbamos a cubrir el día de hoy. ¿Cómo se ven? Muy bien, dice. Le faltó más tiempo ahí en la preescolar para desarrollar más imaginación. Ok, ¿cuáles eran las preguntas que íbamos a cubrir el día de hoy? El día de hoy íbamos a cubrir las preguntas: ¿cuándo fuimos predestinados? ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Y para qué fuimos predestinados? La semana pasada, y esto está disponible en línea si alguien no lo ha visto, cubrimos dos preguntas. ¿Qué significa
la palabra predestinación y cómo se ocupa en el contexto de la salvación. Y la segunda pregunta que respondimos, ¿es justo que Dios predestine? Y respondimos esas dos preguntas. Hoy día, ¿cuándo, por qué y para qué fuimos determinados? Y la primera parte de su hoja, dice, el testimonio de la Escritura dice, o es que fuimos predestinados antes que la creación fuera hecha. Es decir, desde la eternidad. Y observen su hoja, está ahí. Dice, nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara un solo átomo de este universo. Yo sé que es difícil pensar. Vivimos en un mundo de cosas que existen, de cosas creadas, de cosas formadas por materia. Imagínense, transporten su mente con lo más que puedan. El momento de su elección fue antes que todo lo que ven aquí fuera creado. Antes que Dios formara las estrellas, antes que Dios formara los planetas, antes que Dios siquiera iniciara la creación, Dios escogió a algunos. Y eso es increíble, ¿no? Porque nos remonta a decir, el plan de salvación, la idea de salvar, es algo que no es que Dios haya improvisado. No es algo que a Dios se le haya ocurrido en el momento y diga, mira, hoy día, viernes en la tarde, me siento aburrido y bueno, quizás voy a crear un par de seres humanos para hacer este lugar un poquito más interesante. Y sí, también vamos a hacer un plan de salvación para darle sabor a la historia de la raza humana. Por supuesto que no. Dios determinó un plan de salvación antes que el mundo fuera creado. Y Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de redención, la idea de exaltar a Cristo como un Salvador y manifestar su misericordia a sus criaturas, es algo que existe en la mente de Dios antes que el tiempo fuera creado. Ese es el testimonio de la Escritura. Fíjense cómo lo expresa 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias? Hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido, ¿de cuándo? Desde el principio, para salvación. Es la misma idea, ¿no? Dios nos escogió desde el principio. Y desde el principio se remonta a la eternidad, al consejo eterno de Dios. Y es interesante porque exactamente la misma palabra se ocupa en Juan 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y fíjense la palabra que usa aquí. Porque me has amado desde, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y es interesante que se ocupen ambas palabras, ¿no? Por una parte se ocupa antes de la fundación del mundo para describir el amor que había dentro de la Trinidad, y en ese mismo sentido se describe con esa misma palabra que ese es el amor que Dios derramó sobre nosotros. Entonces, si pudiéramos entender esto, lo que estoy tratando de decir es que en el corazón del Dios Trino, en el amor entre las personas de la Trinidad, el Dios que es uno en esencia, pero tres en personas, en su consejo, en el consejo del Dios Trino, antes de que el mundo fuera creado, decidió amar a algunos. Tal como Dios desde la eternidad expresaba su amor en la relación trina, existía en su mente la idea de salvar a algunos y pasar por alto a otros. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y es increíble, ¿no?
Porque siempre tendemos a pensar, y voy a ahondar un poquito más esto más adelante, pero siempre tendemos a pensar que el reino de Dios no sería lo mismo sin nosotros. Pensamos, la iglesia sin nosotros no sería un lugar tan genial. ¿Se dan cuenta? Yo le aporto el sabor chileno al reino de Dios. Yo le traigo lo que le falta al reino de Dios. Y la respuesta es no. Si Dios decidió salvarme, es porque Él quiso, y lo quiso antes de que yo existiera. Antes de que yo existiera. Antes de que yo siquiera haya hecho una sola cosa, buena o mala. Dios en su gracia y su misericordia nos decidió salvar antes de que el mundo fuera creado. Y eso es increíble. Y gloria a Dios que fue antes. Porque después que me vea, seguro no querría. Dios en su gracia, en su consejo, en su misericordia, nos decidió salvar antes de que el mundo fuera creado, para ser santos y sin mancha. Y ese es de nuevo el puro afecto de su voluntad. Esa es la tercera pregunta. Cuarta pregunta, y quiero ahondar en esto un poquito. ¿Por qué fuimos escogidos y cuál es la razón, o por decirlo de otro modo, cuál es la razón por la que Dios decidió escogernos? Y quiero no complicarlos, pero todo el mundo tiene que interpretar la palabra predestinación porque está en la Biblia. ¿Okay? Si alguien les dice la palabra predestinación no está en la Biblia, adivinen qué, nunca ha leído su Biblia, porque está ahí y ya lo vimos la semana pasada. Ahora, actualmente hay más, pero las dos corrientes predominantes para interpretar la razón por las cuales fuimos predestinados son dos. Una es la idea de elección condicional, que dice así, dice, Dios salva a aquellos que Él vio que libremente creerían en Cristo. ¿Qué quiere explicar esta postura? Y se los voy a explicar brevemente. Estoy tomando la definición de un libro de Andy Naselli que se llama Predestinación, que salió este año. ¿Y qué dice esta postura? Que es la postura arminiana que hemos hablado hace tiempo. Dice, Dios, antes de que el mundo fuera creado, vio hacia el futuro y vio quiénes creerían en Cristo libremente, y los que Él vio que creerían, Él decidió escogerlos para salvación. Esa es la postura, diríamos, no reformada. Yo sé que hay algunos arminianos que se consideran reformados, pero históricamente la afirmación puede ser bastante cuestionable. Pero el punto es, Dios decidió en base a lo que vio en ustedes. De nuevo, su objetivo es preservar la libertad humana. Lo que veíamos al principio. Niego una para preservar la otra. Niego la soberanía para preservar la libertad. Esa es la posición arminiana. Dios decidió en base a lo que Él previó y en base a su elección como criaturas. Ahora, la posición reformada se llama elección incondicional. Y dice, Dios escoge salvar a pecadores basado en su amor libre y soberano. Es decir, Dios no tomó la decisión en nada fuera de sí mismo para salvarnos. Ahora, ¿por qué les presento ambas posiciones? Porque quiero que vean, y lo vean con el testimonio de la Escritura de nuevo. Si yo no lo puedo probar con lo que dice la Biblia, están en todo su derecho a creer otra cosa. Porque yo no soy la autoridad es la Escritura. Ahora les quiero mostrar que el testimonio de la Escritura es garrafalmente claro para afirmar que la elección es incondicional. Es decir, no está basado en lo que las criaturas han hecho, está basado en el afecto libre de Dios. Y veamos, como dice la Escritura. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 9.
Ya vimos la sesión anterior el contexto de Romanos 9, el contexto de Romanos capítulo 8 y cómo Pablo va a responder a la interrogante, ¿qué pasó con las promesas de Dios hechas a Israel? Y Pablo va a contestar, no todo Israel es Israel, sino que finalmente hay un remanente escogido por gracia y esos son los recipientes de las promesas de Dios. Romanos capítulo 9, por favor, abran sus Biblias. Y en Romanos capítulo 9 hay un testimonio clarísimo de la elección incondicional. Observen Romanos capítulo 9, versículo 9. Voy a partir en el 11. Dice Romanos 9, 11, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, fíjense, no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, ¿para qué? Observen, ¿por qué Dios escogió a uno en vez de al otro? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. No por las obras, ¿qué dice? Sino por aquel que llama. Ellos no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Pero Dios decidió escoger a uno y no al otro. ¿Por qué? Por el propósito de aquel que llama. Salten por favor a Romanos capítulo 16, en el mismo pasaje, versículo 16, 9, 16. Versículo 15 dice, porque dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De qué depende, según este pasaje, la salvación? ¿De qué depende? Fuerte. De la misericordia de Dios. Versículo 18 dice, así que Dios tiene misericordia del que él vio que tendría fe. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice? Del que quiere y al que quiere endurece. Fíjense las dos verdades, elección y reprobación. Él tiene misericordia del que quiere y endurece a quien él quiera. Versículo 22. Dice, ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos que Él preparó. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estamos viendo que el testimonio de Romanos 9, y ya explicamos que Romanos 9 se refiere a la elección salvífica y no a la elección para el servicio ni la elección nacional, lo pueden ver en la primera parte, se refiere a que la elección es solo por su afecto. Ahora ustedes dicen, bueno, quizás Romanos es el único lugar donde se dice eso, y la respuesta es no. Está en otras partes de la Escritura donde está claramente enseñado. Fíjense en su hoja. Mateo capítulo 11, 25 y 26. Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense dos cosas interesantes en ese texto. Fíjense, Jesús está en medio de una discusión con fariseos endurecidos y gente que no quiere responder a su mensaje. Y Jesús confronta su orgullo. Les dice, ustedes se creen mucho por pelear contra mí
Y déjenme decirle algo. Ustedes pelean contra mí, pero yo soy soberano, aún sobre sus decisiones. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice, te alabo, Padre, porque decidiste revelar esto a un grupo y lo ocultaste de otro. Él lo hizo. Y lo interesante aquí dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios oculta la verdad a algunos y revela la verdad a otros? ¿Qué dice el texto? Porque le agradó. ¿Qué significa que le agradó? Que Él quiso, que fue su voluntad, que fue su soberanía. Observen de nuevo Efesios capítulo 1, ya lo hemos visto. Según nos escogió en Él, según el puro afecto de su voluntad. Si el texto dijera, nos escogió en Él según la fe que previó en nosotros, sería el primero en someterme a esa verdad y decir, sí es cierto. Pero el texto dice, nos escogió en Él, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. De nuevo, la causa está en Dios y no en nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros hayamos hecho, sino según el propósito de ¿quién? Suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué Dios quiso salvar? Dice este texto, según el propósito suyo. No nuestro, suyo. Su propósito, no el nuestro. Ahora, hay más, pero tengo solo 60 minutos para terminar esta clase. Hay más textos que hablan de esto. Y déjenme cerrar con estas ideas. Estoy diciendo que la idea de elección condicional no está en la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo. La idea de elección condicional no está en la Escritura. Les desafío, no tiene que ser en este instante, pero que busquen un pasaje en la Escritura. Yo sé que muchos de ustedes han leído su Biblia más de una vez. Busquen un pasaje, solo uno por favor, que diga que Dios decidió salvar a las personas en base a la fe que Él vio antes. Busquen uno por favor, un pasaje donde se diga explícitamente, Dios salvó porque previó la fe de algunos. Búsquenlo, pero por lo menos en los libros de la Escritura no creo que lo vayan a encontrar. Quizás lo van a encontrar en el libro de Mormón o el libro de las revelaciones de los testigos de Jehová, pero no en la Escritura, no en la revelación autorizada de Dios. Y puse ahí, la causa de la elección es la voluntad de Dios y nunca se menciona ninguna obra humana como causa. Eso es lo primero, ni una sola vez. Y soy enfático porque decir lo contrario es declarar lo opuesto a lo que la Escritura dice. No quiero ser ofensivo con alguien que tenga esa posición. Mi problema no es con ustedes, mi problema es con lo que enseñan o creen. Entonces no es personal. Quiero ser fiel a lo que el texto dice. Segundo, la fe y el arrepentimiento en la Escritura, otra razón para rechazar la elección condicional. La fe y el arrepentimiento en la Escritura son consecuencias de la elección, no causas de la elección. Y fíjense el argumento que estoy haciendo para que entiendan. Estoy diciendo que la Biblia, cuando quiere decir cuál es la causa de nuestra fe, va a decir que la causa de nuestra fe es la soberanía divina y el propósito de esa elección son las buenas obras. Entonces, lo que están haciendo la posición arminiana es invertir el orden. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad para propósito ser santos y sin manchas. Eso, sin mancha delante de Dios. Ese es el propósito de la elección. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Pero el para es un propósito y no es una causa. Dios no dice, Dios nos escogió por ser santos y sin mancha.
nos escogió para ser santos y sin mancha. Entonces, la elección salvífica proviene de la elección y esa elección se deriva de la elección soberana. En segundo lugar, no solo eso, pero la fe es una consecuencia de la elección. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, Hechos 13:48. Dice, creyeron cuando Pablo fue a predicar todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, ¿quién tuvo fe? Los que fueron escogidos. La elección es la causa del elemento. Y por último, aún la incredulidad es causa de la elección soberana. Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 6, 64 y 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, dice Jesús. Entonces la incredulidad aún descansa en la soberanía divina. De nuevo, el ser humano es responsable. Ya lo dijimos al principio. Entonces lo que está haciendo la posición arminiana es invertir el orden. Dice, las consecuencias de la salvación y la elección las colocan como causas, como el origen. Pero creo que el texto gramaticalmente enseña lo opuesto, lo contrario. Tercer lugar, el apóstol Pablo manda a no gloriarnos de nada, nada, porque todo lo hemos recibido de Dios gratuitamente, por lo que sería contrario gloriarnos de que hemos obtenido la salvación por algo que había en nosotros. Sería lo opuesto. Tendríamos algo que jactarnos. Diríamos, finalmente la diferencia entre mi persona y otro sería mi decisión. Y Pablo dice, todo lo que tenemos lo recibimos de gracia, gratuitamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es todo, toda la salvación, no solo la fe. Es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Dios en su presencia. Nadie puede venir delante del Señor y decirle, esa salvación me la gané yo decidí. No, la Biblia dice que delante del Señor nadie se puede jactar. Nadie puede venir ante su presencia y decir, yo tengo algo que me gané. No, todo lo hemos recibido de gracia. Entonces, cada vez que escuchen la palabra gracia, entiendan que es un regalo gratuito, libre del amor de Dios. Ahora, y este quizás sea el último argumento, un poquito más complejo, por si a este punto todavía no están persuadidos, voy por uno más. Primero, la Biblia enseña que Dios decreta todas las cosas que suceden en el futuro. Eso enseña la Escritura, ¿no? ¿Creen eso? ¿Creen que Dios va a determinar lo que va a pasar en el futuro, cierto? ¿Creen eso? Sí. ¿Creen que Dios determina todo? ¿Creen que alguien puede obstruir los planes de Dios? ¿Puede alguien decir, Dios no va a hacer eso? ¿Puede alguien decir eso? Por supuesto que no. Ahora, si Dios decreta todo lo que sucede en el futuro y todo lo que pasa en el futuro es por el consejo de su voluntad, ¿quién determinó que una persona tendría fe en el futuro? Dios, ¿cierto? Porque si no estaríamos diciendo que las criaturas tienen una elección libre, ¿se acuerdan lo que explicaba el pastor Luis? Una elección independiente de Dios y que andan por el mundo sin que Dios vea ni pueda intervenir en lo que ellos hacen. Y eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura lo enseña lo opuesto. Isaías 14:24 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como
Nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y el más claro, según yo, Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Déjenme leérselos de nuevo. Lamentaciones 3:37, en pleno, Israel está destruida, acaban de saquear la ciudad, se lo están llevando al cautiverio. ¿Y qué dice posiblemente Jeremías, el autor de Lamentaciones? Cuando ve la destrucción, ¿qué dice? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El testimonio es clarísimo, ¿no? Todo lo que sucede en el futuro es por el Señor. Y esta diríamos en país, esta es de Yapa, es de plus, es de a la última. Si Dios determina las condiciones donde vamos a vivir, el país donde vamos a nacer, las personas a las que vamos a conocer, ¿quién determina finalmente quién escucha el Evangelio y quién no? Dios. ¿Saben por qué no nacimos en un país donde el cristianismo no ha llegado? Porque Dios quiso. Y finalmente, si dependiera del ser humano, de todos modos, Dios determina las circunstancias de las personas. Dios determina el lugar donde nacemos. Dios determina las personas que escuchamos. Finalmente, igual sería atribuido a Dios. Y finalmente, la palabra predestinación es, de nuevo, determinar de antemano. Si el ser humano es el que decide, ¿qué está decidiendo Dios? Nada. Está decidiendo en base a lo que el ser humano decidió. ¿Quién es soberano? Dios, pero si yo digo que Dios decide en base a lo que decide el ser humano, ¿quién es soberano? El ser humano. Es lo opuesto, no es predestinar. Finalmente Dios no está escogiendo nada. Quienes están escogiendo son sus criaturas. Entonces, racional, bíblica y teológicamente esa posición es insostenible. Insostenible. Tratando de ser al menos honestos con lo que el texto dice. Hasta aquí, preguntas. ¿Alguien no quedó persuadido? Porque nos podemos reunir después atrás y nos sentamos ahí. No, estoy bromeando. Pero si tienen dudas genuinas, pueden leer la respuesta del apóstol Pablo cuando alguien tiene dudas de la predestinación. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Excelente respuesta del apóstol Pablo. Todos esperábamos que Pablo aquí nos da la respuesta, el origen de la pregunta de la predestinación. Y Pablo nos coloca en el lugar donde pertenecemos. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿No tiene el Creador autoridad para hacer vasos para usos honrosos y para usos deshonrosos de la misma masa? Y es Dios finalmente, y eso es lo que quiero enfatizar. Última página, y con esto cierro. Dice claramente el testimonio de la Escritura, declara que la elección de Dios es incondicional. Es decir, no es causada por nada fuera de Él mismo. Su puro afecto antes de la fundación del mundo es la causa de que hayamos sido escogidos. Si fuimos escogidos es porque Dios nos amó y nos conoció antes de que el mundo fuera creado. Y algunas personas dicen, y voy a cerrar con esta idea, dicen, bueno, cuando la Biblia dice, específicamente en 1 Pedro 1:2, que fuimos escogidos según la presciencia de Dios, dice 1 Pedro 1:1 al 2, fuimos escogidos según la presciencia de Dios. ¿Y qué es la presciencia de Dios? La presciencia de Dios es el preconocimiento de Dios. La posición arminiana va a decir, miren, ahí dice presciencia, y van a decir, lo que Dios previó o preconoció fue nuestra fe. Pero el texto no dice eso. El texto dice, fuimos escogidos según la presciencia de Dios. Y es interesante
Porque en Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Lo cual es un eco de Amós 3:2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y aquí déjenme explicarles lo que significa esta presciencia. Dice, aunque Dios conocía a otras naciones, su significado obvio es que Dios conocía a Israel de una manera especial. Los matices de relación y favor son destacados, así que Dios supo de antemano los destinos de todas las naciones, pero en Romanos 11:2 afirma que Dios conoció de antemano en un sentido más concreto. Los conoció con el favor de escogerlos. Entonces, déjenme simplificar esta idea. Cuando la Biblia dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios, lo que significa es que Dios en su gracia decidió conocernos personalmente para salvación. Tal cual como Él conoció a Israel y lo apartó para sus propósitos, su remanente fiel para sus fines, Él escogió a algunos también gentiles, parte del pueblo de Dios, para apartarlos. Pero el texto nos dice que Él preconoció nuestra fe. Lo que dice la palabra presciencia es que simplemente Dios conoce todo y determina todo lo que sucede. Entonces, y quiero que se lleven esto. Y ahora sí, y vamos a aprovechar para orar por los alimentos. Esta doctrina tiene que impactar la forma en que vivo. Porque si todo lo que yo les he dicho es cierto, si todo lo que les he dicho de la elección soberana de Dios es verdadera, si está ahí en el texto y es real y está ahí, eso tiene que cambiar la forma en que vives. ¿Saben por qué? Porque Dios los escogió con un propósito. O sea, tu vida tiene un sentido y un significado más profundo de lo que imaginas. Más profundos. Dios nos escogió para ser santos, apartados del mundo. Dios nos escogió para ser sin mancha, para no contaminarnos con el pecado que está en el mundo. Dios nos escogió para conocer las riquezas de su gracia, para adorarle, para rendir nuestros pies, para rendir nuestras cabezas en adoración a Dios. Dios nos escogió para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces imagínense, tremendo privilegio saber que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Tremendo privilegio saber que Dios te vio a ti, especialmente que Dios te vio a ti, que te vio a ti, no de una manera general, los vio de una forma especial, particular, para darle un propósito a su existencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta doctrina en ustedes? Lo que tienen que hacer con esta doctrina es ser personas dedicadas a Dios, personas apartadas, santas para Dios. Dios no puede ser una segunda parte en su vida, porque el propósito de Dios es que ustedes sean santos y sin mancha. Dios los apartó para que sean conformados a la imagen de Cristo. Y Dios preparó obras, buenas obras de antemano para que ustedes anden por ellas. Ustedes que han escuchado esta lección deberían ser los mejores miembros de Highview en español. Los mejores miembros, porque Dios los apartó para unirse a un cuerpo de la iglesia local. Y Dios quiere que estén involucrados en la iglesia. Si no son miembros, hoy deben inscribirse. Y si no en otra iglesia de sana doctrina, porque no pueden vivir por el mundo diciendo que ser cristiano es algo en segundo lugar. No, ser cristiano es el primer lugar porque ese es el propósito por el que existen. Para eso fueron creados, para eso fueron apartados, para que anuncien las riquezas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, dediquen sus vidas al Señor. Dedíquense a su iglesia local, amen a las personas de su iglesia, sirvan a sus hermanos, porque para eso recibieron gracia. No recibieron gracia para sus proyectos personales, recibieron gracia para avanzar el reino de Dios.
Ese es el fin por el que existimos. Así que con eso en mente, perdón que me haya pasado un poquito, van a tener que comer más rápido, pueden no masticar esta vez y saltamos a... Pero no se atoren. ¿Sí? Soberanía y responsabilidad, ¿ven? Ok, vamos a orar entonces.